Y hola a todas, bienvenidas a esta novena sesión del segundo ciclo del webinar Acercando Tecnologías. Esta es nuestra última sesión antes del cierre de la próxima semana, que tenemos una sorpresa especial, que va a ser un panel. Pero el día de hoy tenemos a la profesora Cassandra Gómez, que Cassandra es profesora de Tecnología y Artes Visuales, con un magíster en Educación y especializaciones en Robótica e Informática Educativa. Hace 13 años trabaja en el colegio George Chayton English College de Temuco, y hace más de una década también hace clases en la Universidad Autónoma en las carreras de Pedagogía Básica y Educación Parvularia. El día de hoy, Cassandra nos va a presentar sobre metodologías y teorías para acercarnos a la clase de tecnología y que permitan utilizar distintos modelos didácticos en ella. Así que, sin nada más que agregar, dejamos a Cassandra con la charla. Muchas gracias. Comenzamos. Conceptos que vamos a ver en el día de hoy. El concepto de metodología y su valoración. La metodología de proyecto tecnológico, una pequeña pincelada para contextualizar nada más. Los enfoques de la asignatura de tecnología y algunas metodologías. Eso es principalmente la agenda que tenemos para hoy día. Comenzando, en cuanto a la evolución y el concepto de tecnología y su valoración, lo mismo para poder contextualizar. A partir del año 1910 está la visión taylorista, que el único propósito que tiene la tecnología, ¿verdad?, es la producción, producir. Por tanto, se valora solamente lo tangible, incluso la estética, el diseño, todo aquello no tenía mayor importancia más que el producto que se diseñara o se elaborara, mejor dicho, funcionara correctamente y ayudara con todo este desarrollo y potenciara la revolución industrial de alguna manera. Luego ya en el año 60, en el año 70 aparece esta nueva visión sobre innovación y conocimiento y comienza a acuñarse este concepto de propiedad intelectual. Aparece el mercado, estrategias de mercado, y se hace la diferencia recién acá entre tecnología blanda y tecnología dura, y eso lleva también a valorar la propiedad y el capital intelectual. Posteriormente, aparece el concepto de visión, recursos y capacidades. Ahora ya se maneja todo un paquete tecnológico, ¿verdad? Están las competencias y las capacidades, y se evalúan también las implicancias de esto en el desarrollo tecnológico. La valoración actual que tiene la tecnología, se valora también lo intangible, las capacidades tecnológicas. Todas las personas tenemos de una u otra manera distintas capacidades que pueden estar al servicio del desarrollo tecnológico. No se deja de lado tampoco el impacto social y medioambiental que hoy en día nos hemos dado cuenta que la tecnología tiene, y lo ideal es que este impacto sea más positivo que negativo. Se es mucho más flexible, se puede observar un gran avance tecnológico que es gigantesco en este último tiempo y cada día hay nuevos avances, y también la importancia de que puede haber un aprendizaje y una adaptación de la tecnología dependiendo del contexto social y cultural. El valor que tiene hoy entonces es bien distinto a cuando comenzó la primera revolución industrial. Y una pequeña pincelada para recordar la metodología de proyecto tecnológico y, como os decía, contextualizar también. Vemos que un proyecto tecnológico tiene cuatro grandes fases, que son primero la investigación y la planificación, en donde lo primero es identificar al beneficiario o el cliente, depende de lo que estamos planificando o diseñando. Identificar y analizar el problema que se va a investigar también, identificar necesidades y buscar soluciones. Mientras más soluciones se proponen, mejor, y de esa manera poder optar por aquella que es la más adecuada, e incluso si son muchas propuestas muy adecuadas también, puede ser que se pueda unir más de una idea para poder obtener una solución muchísimo más adecuada. Luego viene todo lo que es el diseño, de acuerdo a lo que se haya propuesto. Se debe planificar todas las acciones a seguir, que se van a desarrollar posteriormente en la fase de elaboración.
se debe especificar técnicamente cuáles son las características que va a tener el producto, ya sea un objeto o un servicio. Debe también chequearse cuáles van a ser los principios tecnológicos con los que se espera que cumpla el producto elaborado, diseñado, para asegurar así su calidad. Y en el caso de objetos, obviamente, todo lo que es dibujo técnico, desde el boceto, perspectiva, vistas, despiece, acotado, para asegurar de esta manera el éxito de la elaboración del producto. Luego, ¿verdad? Viene la fase ya de la elaboración. No se puede olvidar el diseño de normas de prevención de riesgo y control de calidad, y ahí echamos mano a los principios tecnológicos que se diseñaron previamente. Luego viene todo el desarrollo del proceso productivo, en el caso del objeto tecnológico, entrada, transformación, salida, o la puesta en marcha ya del proyecto si es que se trata de un servicio. Luego llegamos a la fase final, que es la fase de evaluación. Se testea el producto, nuevamente se testeó en todo el proceso de elaboración, se vuelve a testear para observar que el producto responda, por supuesto, a la necesidad, resuelva el problema, no provoque daño, no presente riesgos para las personas, para el medio ambiente, y ya viene en definitiva el lanzamiento del producto al mercado. Y en el caso del servicio, que también se lanza, abre sus puertas, empieza a atender su público. Y en todo este proceso se debe ir también evaluando cuál es el impacto social y medioambiental que provoca el objeto o el servicio. En el caso del servicio es un poco más complejo poder ir evaluando aquello, y se va proponiendo posteriormente las mejoras para comenzar nuevamente con todo este ciclo. Bueno, el propósito, como decía, de dar una pincelada a esta metodología de proyecto es poder después observar, como vemos acá, cuáles son los ejes temáticos que tienen los programas de estudio en la actualidad. Vemos que los programas de estudio hablan en quinto, sexto básico, diseñar, hacer y probar, que de alguna manera, ¿verdad?, da respuesta a esta metodología de proyecto de la que estábamos hablando. E incorpora también las TICs, pero no se olvida también de lo importante que es la resolución de problemas tecnológicos y el impacto que tiene la tecnología en el medio ambiente y en la sociedad. De alguna manera, estos ejes temáticos que aparecen en los programas de estudio responden de alguna manera también a la metodología de proyecto. ¿Qué habilidades? Decíamos también que, ¿verdad?, la tecnología no es solamente tecnologías duras, también están las tecnologías blandas, y por qué no también podemos considerar dentro de esto las habilidades. La tecnología también ayuda al desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, la capacidad de resolución de problemas, el manejo de las TICs, las comunicaciones, el manejo de recursos, la capacidad de reflexión, que es importantísima, que no es un hacer por hacer, sino que el estudiante debe reflexionar respecto de los propósitos de la tecnología, de los orígenes de la tecnología y hacia dónde la podemos encaminar, qué resultado vamos a obtener. El trabajar en equipo y hacer la diferencia de trabajo en equipo y trabajo en grupo, y que también se puedan ir adaptando y ser flexibles tanto al trabajo en equipo como al trabajo en grupo, como a los cambios de cada día en la sociedad y también en el ambiente tecnológico. Y la tecnología ayuda mucho a desarrollar todas estas habilidades, porque es un espacio en donde los estudiantes pueden interactuar, pueden ser ellos mismos, pueden descubrir nuevas cosas que por lo general en un aula en donde están todos sentados mirando a la pizarra no es tan sencillo lograr desarrollar estas habilidades, que son un tremendo desafío. Los valores, desde mi perspectiva, considero que el respeto es uno de los valores más importantes que pone en el foco esta asignatura, y por supuesto también la responsabilidad. Son dos cosas muy importantes que debemos destacar permanentemente en los estudiantes, y eso les va a llevar también a ser tolerantes, a ser perseverantes, y la generosidad. Si yo soy respetuoso, todo lo demás, ¿verdad?, viene junto con un paquete, a lo menos la experiencia que yo he tenido estando en aula con los niños, partiendo de la responsabilidad y el respeto. Actitudes que esperamos también que ellos desarrollen: ser curiosos, ser muy creativos para resolver aquellos problemas que ellos mismos han ido identificando en su entorno más próximo, de acuerdo a sus propias realidades. En cada colegio, ¿verdad?, la educación en nuestro país es muy diversa,
porque tenemos niños muy diversos, por tanto, la manera en que ellos afronten esta asignatura va a depender también del contexto en el cual ellos se encuentran. Considero que la base de todo, ¿verdad? Y transversal a todo es la metodología de proyecto. Y eso nos va a permitir de alguna manera enfrentar todo aquello a lo cual ellos como niños, como estudiantes, se enfrentan en el aula, en su familia, en su entorno más próximo. Por tanto, pueden ser muy creativos para buscar solución a todos estos problemas que ellos enfrentan a diario. Y por supuesto también esta asignatura es base para o es muy importante para desarrollar el pensamiento divergente, la iniciativa en los estudiantes, que sean emprendedores. Es impresionante ver hoy día con pandemia la cantidad de emprendimientos que existen. En ese sentido, esto ha sido muy positivo, ver cómo mucha gente está saliendo adelante con sus emprendimientos. Somos muy creativos, es parte del ser humano, es parte de su esencia la creatividad. Todos lo somos. Solamente hay que dar el espacio a los niños, a los jóvenes, para que ellos se sientan seguros y puedan de alguna manera ir desarrollando su pensamiento divergente, su creatividad. El trabajo colaborativo también muy importante para el desarrollo de los jóvenes. Y, por qué no decirlo también, el autocuidado. A veces se arriesgan con sus proyectos, con todo lo que ellos generan, pero también su autocuidado como persona, como parte y miembro de una sociedad en la cual ellos son importantes. Son miembros importantes de este contexto social en el cual ellos se desenvuelven. Y eso de alguna manera, ¿verdad?, es lo que nos plantean los programas. Ahora veamos cómo ajustamos eso acá. Hay algunos enfoques que quería yo presentarles: el enfoque en artes manuales, ciencia aplicada, producción industrial. Estos tres enfoques tienen una particularidad, son bastante similares, que se enfocan los tres de una u otra manera principalmente en lo que son las manualidades. Luego tenemos el enfoque en alta tecnología, tenemos el enfoque en conceptos tecnológicos generales, el enfoque en el diseño, el enfoque en CTS, que es Ciencia, Tecnología y Sociedad, y el enfoque en competencias claves. Ahora vamos a ver una pincelada de cada uno de ellos. Partimos con el de artes manuales, el que de alguna manera a todos nos tocó, las que tenemos unos cuantos añitos más, ¿verdad?, nos tocó conocer. Aquí el perfil del docente es un técnico especializado en determinada área u oficio. En mi caso, a mí me tocó la profesora de labores, que nos enseñaba a bordar, a tejer, aquellas cosas de aquellos tiempos, hace mucho tiempo atrás. Luego tenemos que la caracterización de la tecnología forma de elaborar cosas o objetos. Es una actividad manual, ahí se centra este enfoque. Y posteriormente tenemos que el desarrollo de trabajo es la construcción repetitiva, ¿verdad?, de objetos. Por lo general se trabajaba, y aún se trabaja en algunas realidades, una labor para las mujeres o las niñas y otra labor distinta para los varones en el curso. Incluso trabajan separados en muchos casos. En este caso, el diseño, la creatividad, el pensamiento divergente de lo que estamos hablando no tiene cabida. Y ahí aparece un ejemplo: construir un portarretrato para el Día del Padre con el diseño que el profesor sacó de internet. Aquí el profesor es el que tiene la verdad absoluta, el estudiante no puede cambiar ese diseño. Y aunque ustedes no lo crean, este enfoque sigue utilizándose en muchas realidades escolares fuera de nuestro país especialmente, y tiene que ver con aquellos modelos de estudiante que el gobierno quiere formar. Tiene que ver con aquello. Si es un país altamente industrializado y lo que quiere es mano de obra, va a usar este modelo. No quiere que el estudiante que posteriormente va a trabajar en la industria sea creativo. Quiere que simplemente repita el modelo que se le entregó. Por tanto, este modelo del enfoque en artes manuales, como digo, sigue siendo muy utilizado, e incluso en Chile en algunas aulas uno ve que todavía se utiliza. En todo caso, tampoco hay que demonizarlo, porque dependiendo de lo que nosotros queramos hacer en algún minuto, ¿verdad?, pudiera ser útil. Luego tenemos el enfoque en la producción industrial. Aquí el perfil del docente es un técnico o especializado en una determinada área u oficio, pero que su característica es que viene más del sector industrial. ¿Por qué motivo? Porque aplica principalmente o se caracteriza
por educación politécnica orientada a productos, una actividad manual fabril. Es decir, aquí tenemos los liceos industriales, por ejemplo. El desarrollo del trabajo, una construcción de forma repetitiva asociada a aspectos productivos que son industrializados. Sabemos que hay algunos liceos industriales que elaboran productos, a lo menos aquí en Temuco hay uno, elaboran productos y ellos exportan. Por tanto, aquí este enfoque calza perfectamente. El papel del diseño se considera, pero muy poco. ¿En qué momento se considera? Cuando el profesor, como dice ahí el ejemplo, construir un portarretrato para el Día del Padre con un diseño dado por el profesor hace su diseño y en ese minuto puede ser que permita la participación de los estudiantes para mejorar en parte ese diseño, pero eso también va asociado al profesor mismo, ¿sí? Cuánta flexibilidad tenga él en el aula. O si es un producto de exportación que debe cumplir, ¿verdad?, con ciertas exigencias, tal vez no sea tan propicio el considerar ahí el diseño. Pero como digo, este enfoque es el que vemos de alguna manera en ese tipo de sistema educativo que son la educación industrial, por ejemplo. Luego tenemos el enfoque en alta tecnología. Aquí el perfil del docente es muy capacitado en el uso de equipamiento, pero no en el uso tan pedagógico. Aquí hablamos de, por ejemplo, ingenieros. ¿Sí? Caracterización de la tecnología, similar también a la anterior, orientada a productos con una actividad digital fabril. Es decir, aquí aplican todas aquellas software y maquinarias digitales, ¿verdad?, que nos van a permitir el diseño y elaboración de productos también. Desarrollo del trabajo, un uso intensivo de modernos equipos y computadoras. El papel del diseño comienza a hacerse presente y aparece el uso de algunos software de diseños. Disculpen el ruido. Ejemplo, crear el diseño de un portarretrato utilizando un software de diseño. ¿Dónde pudiéramos ver nosotros aplicado este modelo, este enfoque? Pudiera ser en la universidad de alguna manera, en algunas carreras técnicas o ingenierías. Claro que este es un modelo básico como se presenta acá, pero va como en esa dirección. También sé que existen algunos liceos o colegios industriales que trabajan también con estos sistemas de computadoras, de programación y uso de software. Ahí aplicaría también este modelo. Y luego pasamos al enfoque en ciencias aplicadas, que nosotros lo vemos bastante en aula, es bastante recurrente. ¿Cuál es el perfil del docente? Por lo general, el que aplica este enfoque, consciente o inconscientemente, es un profesor de ciencias, que le tocó, ¿verdad?, le asignaron estas horas, o también le gusta hacer esta asignatura. Caracterización de la tecnología, camino que va desde la ciencia a la tecnología, enfatizando lo cognitivo. Es decir, aquí la asignatura de tecnología es como el medio a través del cual el profesor aprovecha, ¿verdad?, para enseñar ciencias. Desarrollo del trabajo, principios científicos y leyes aplicadas al producto. El diseño tampoco se considera, tampoco la creatividad, porque esto es netamente científico. Y aquí, ¿cuál pudiera ser el ejemplo, siguiendo el mismo que había dado sobre el portarretratos? Aquí el profesor de ciencias pediría a los estudiantes que analicen, ojalá bajo microscopio, cuáles son los materiales con que está elaborado un portarretrato. Y ese sería entonces el enfoque científico totalmente. Luego tenemos el enfoque en conceptos tecnológicos generales. Sabemos que nuestra asignatura, ¿verdad?, tiene conceptos muy propios de la asignatura, que a los estudiantes les cuesta bastante en un principio manejar. ¿Cuál es el perfil del docente? Generalmente es un técnico, un ingeniero o un docente con especialidad técnica. Caracterización de la tecnología, una actividad principalmente cognitiva y analítica. Es decir, vamos a analizar, pero utilizando ciertos conceptos que son clave en esta asignatura. Desarrollo del trabajo, comprender algunos conceptos tecnológicos, como por ejemplo la metodología proyecto, qué es el dibujo técnico, qué son los principios tecnológicos, que son conceptos que a los estudiantes les cuesta bastante comprender porque no los ven en otras asignaturas. Y leyes en forma sistémica como base para el desarrollo de productos. Papel del diseño,
no considera el diseño ni tampoco considera la creatividad, es principalmente cognitivo y analítico entonces. Y aquí el ejemplo es muy similar al de las ciencias, analizar los materiales de elaboración de un portarretrato. ¿Cuál es el origen de los materiales? ¿Son naturales? ¿Son procesados? ¿Cómo los podríamos clasificar? Ese tipo de análisis correspondería de acuerdo a este ejemplo. Enfoque en el diseño, y aquí está lo que a todos nos interesa mucho, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil del docente? Docente de artes visuales o diseñador por lo general, porque es una persona muchísimo más abierta, más creativa. Caracterización de la tecnología, extensión del enfoque de las artes manuales, es muy similar, pero en donde la creatividad juega un rol importantísimo. Es el rango entonces esencial de la tecnología. Desarrollo del trabajo, desarrollar la independencia y la habilidad para resolver problemas. Aquí aparece un concepto importante que hasta aquí no habíamos visto. Al estudiante se le está dando ahora la oportunidad de él poder resolver el problema, plantear aquellas soluciones posibles al problema que se haya identificado. Papel del diseño, preponderante, y a resolver principalmente por el alumno. El docente entonces solamente guía el trabajo y él es el quien debe generar el diseño del producto. Debe materializarse para así poder ser evaluado. Debe entregar, digamos, un producto terminado. Un ejemplo que tenemos acá para este enfoque, crear el diseño de un portarretrato y posteriormente elaborar el producto. Luego tenemos el enfoque en competencias claves. Aquí también aparece otro concepto importante para nosotros, las competencias. Favorecer en el estudiante un clima que permita que él desarrolle sus competencias. Perfil del docente, puede ser un docente con experiencia industrial, caracterización de la tecnología, la innovación como rasgo principal de la tecnología. Desarrollo del trabajo, desarrollo de habilidades como la cooperación, la creatividad, el análisis y la evaluación. Papel del diseño, de diseño o aún más analítico en cuanto al funcionamiento de un producto. Es decir, no se centra solamente en la apariencia del producto, en la parte estética, en la cual se pudiera enfocar más un profesor de artes visuales, sino que en el diseño de las partes y piezas del producto para asegurar que el producto funciona correctamente y finalmente cumple adecuadamente la función para la cual fue diseñado, que no presenta riesgos, etc. Un ejemplo, diseñar una empresa productiva para la elaboración de portarretratos que pueda competir en el mercado. Aquí estamos hablando ya, entonces, de alguna manera de un perfil de estudiante que va a tener esta capacidad de poder proponer soluciones y participar activamente en el mercado si es que él se lo llega a proponer. Enfoque en la ciencia, tecnología y sociedad. Perfil del docente, por lo general son docentes de ciencias, caracterización de la tecnología, extensión del enfoque de las ciencias aplicadas, pero está orientado a la sustentabilidad. Es decir, aquí, ¿verdad?, le agregamos más valor a la tecnología con este concepto que es la sustentabilidad, que va a procurar el bien común, el cuidado del medio ambiente y que cada generación sea capaz de sustentarse a sí misma de alguna manera sin afectar, ¿verdad?, a las futuras generaciones. Hacia allá apunta un poquitito este enfoque. Desarrollo del trabajo busca que la población tome conciencia de los aspectos negativos de la tecnología. Toma muy en cuenta el punto de vista del usuario. Y aquí hay un tema clave, que somos usuarios. Hoy debiéramos enseñar a los estudiantes que somos usuarios y no consumidores, porque no hay relación entre sustentabilidad y consumo o consumo excesivo, porque eso está destruyendo también el medio ambiente. El papel del diseño. Papel poco importante, escasa orientación hacia los procesos. Aquí lo que importa más que los procesos es el impacto de la tecnología, a no ser que analicemos cómo impacta el proceso productivo de elaboración de un producto mientras se está elaborando, cuál es el impacto medioambiental que está provocando. Ahí pudiera encajar. Y
Ahí está entonces el ejemplo, analizar el impacto medioambiental provocado por los procesos productivos, y volviendo al mismo ejemplo, cuando se está elaborando un portarretrato, ¿verdad? Pudiéramos aquí también invitar a los estudiantes o pensar en un ejemplo en que vamos a analizar qué está pasando con la contaminación en las aguas, en el aire, en la tierra, cómo va eso de alguna manera minando las especies. Esas son entonces, como les decía, son los enfoques de los cuales les quería mencionar. Ahora, si pensamos en los programas de estudio del Ministerio de Educación, los vemos presentes de alguna manera por ahí, aparecen, aunque no están mencionados, y ahí es donde a uno como profesor se le produce esta disyuntiva. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo más importante para hacer en mi clase? ¿Qué enfoque le voy a dar? ¿Qué mirada voy a dar? ¿Me voy a enfocar solamente en robótica? ¿Me voy a enfocar solamente en generar proyectos, en prestar servicios? Todo es importante. Y no hay que, de alguna manera, demonizar ninguno de los enfoques que yo les presenté, porque en ningún minuto alguno de ellos nos va a ser muy útil para alguna actividad específica que queramos desarrollar con los estudiantes. Y aquí tenemos ahora las metodologías. ¿Cómo enseño estos enfoques? ¿Cómo los pongo en práctica? Tenemos la metodología centrada en la experimentación, la metodología centrada en la exploración, la metodología centrada en el análisis, la metodología centrada en el diseño y la metodología centrada en la realización. Todas ellas, como digo, también muy válidas dependiendo de en dónde nosotros queramos enfocarnos. Aquí tenemos la primera, que es la metodología centrada en la experimentación. Siempre vamos a partir de identificar un problema. Luego de identificar el problema debemos plantear hipótesis, qué está pasando, por qué se produce. Vamos a investigar, vamos a explorar para poder saber cuál es el origen del problema. Experimentaremos para ir comprobando, ¿verdad?, cuál pueda ser la situación problemática y cómo poder resolverla. Y luego probaremos para concluir cuál es el origen del problema y cómo nosotros podemos encontrar una solución adecuada. Esta sería una metodología. Luego tenemos la metodología centrada en la exploración. Identificamos el problema. Luego el profesor investiga distintos lugares que se pudieran visitar, identifica cuál es el conocimiento que está encapsulado en la visita, en la posible visita que pudieran hacer el profesor con sus estudiantes, o como nos contaba la semana pasada el profesor Larry, que vayan los papás con los niños a visitar ese lugar, pero antes de eso nosotros tenemos que estar absolutamente informados de cuál es el conocimiento que está encapsulado allí, cuáles son los riesgos que puedan haber para los estudiantes que están haciendo su visita. Por tanto, debemos planificar la visita completa, el antes, el durante y el después. Cuáles son los contenidos que vamos a ver previamente, cuáles son los contenidos que están encapsulados en la propia visita y cómo ellos darán cuenta posteriormente de la visita que realizaron. Luego, seguir el plan de trabajo diseñado por el profesor en conjunto con los estudiantes, me refiero a esta planificación de la visita, y posteriormente pudieran ellos, ¿verdad?, comunicar los resultados de esta exploración que realizaron, que puede ser una exposición, ¿verdad?, un informe, una presentación de PowerPoint, y lo podamos evaluar. Metodología centrada en el análisis. Igual, como les decía, partimos de identificar el problema, investigamos para poder saber, ¿verdad?, el origen del problema, qué es lo que lo provoca y qué problemáticas son las asociadas a este problema que identificamos, y podemos posteriormente analizar toda la situación y describir con criterios, como por ejemplo, si estamos haciendo el análisis de un objeto tecnológico, los criterios serían morfológico, estructural, funcional, tecnológico, económico, comparativo, de impacto tanto social como ambiental e histórico. Incluso el histórico, el análisis histórico nos permite comprender de mejor manera el contexto sociocultural en el cual se utiliza, ¿verdad?, o incluso se elabora un producto tecnológico.
y posteriormente comunicar y evaluar. Tener presente también que en todas estas metodologías también es muy importante la evaluación de procesos. Cuando yo digo comunicar y evaluar, estamos hablando de la evaluación final. Sin embargo, todo este proceso desde la identificación del problema y así en todas las metodologías, es muy importante ir también evaluándolo paso a paso. Metodología centrada en el diseño. Igual partimos de identificar el problema, investigar para saber, analizar y describir con criterios, pueden ser los mismos, también podemos pensar en los criterios respecto de las especificaciones técnicas, respecto de principios tecnológicos, y aquí la diferencia es que obviamente los estudiantes van a diseñar el producto. Por ejemplo, dibujo técnico del producto o el diseño del servicio, dependiendo de cuál es el enfoque o en qué dirección estamos apuntando con este diseño. Y posteriormente comunicar y evaluar. Y la metodología centrada en la realización. Identificar un problema, investigar para saber, analizar y describir con criterios. Los mismos aparecen acá, morfológico, estructural, etc. Elaboran posteriormente su diseño, dibujo técnico del producto o diseño del servicio, pero en este caso aparece aquí el proceso productivo y en el caso de un servicio la puesta en marcha del servicio, desarrollar el servicio, comunicar y evaluar. Esos son los conceptos que yo quería presentarles. Aquí, si alguien se interesa, tenemos la bibliografía. Jiménez, Castellanos, hablan un poquitito sobre la historia de la tecnología. Romero es quien habla sobre los enfoques de la educación tecnológica y De Bries es quien nos presenta las metodologías. Si que ustedes están interesados en investigar un poquitito más respecto de esto.